encuentra con su conformación original. Ya se encuentra conectado el Ministerio Público, fiscal Marcelo Soto, junto a su abogada asistente Marcela Márquez, por el Consejo de Defensa del Estado, el abogado Ricardo González, por la Municipalidad de Cerro Navia, el abogado Tomás Carmeli, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el abogado Gabriel Aguirre, por la defensa de Araya y Casanova, el defensor Aguilar, por la defensa de Torres y Sánchez, la abogada Karin Negrete, y con delegación de poder representa también al acusado Benavides y al acusado Saavedra. Por la defensa del Río, la defensora Constanza Ávila. Se encuentran ya conectados los acusados: Diego Benavides, Omar Torres, Víctor Saavedra, Ariel Araya, Vivian Casanova, Juan José del Río y Sergio Sánchez. El día de hoy entonces corresponde escuchar los alegatos de clausura de la defensa del acusado del Río. ¿Alguna petición previa antes de dar la palabra a la defensora? ¿No? Su señoría. ¿Fiscal? Señoría, una consulta. El link de audiencia es siempre el mismo. Se va reenviando solamente, entiendo. O cambia el link. Sí, si ingresan a cualquier correo anterior para ingresar al link de la audiencia, siempre es el mismo, no se modifica. Ok, muchas gracias. Bien, vamos entonces a darle la palabra a la defensora del acusado del Río, señora Ávila. Como se le ha dicho ya a sus antecesores, le pedimos hable lento y pausado. Bien, apaguen por favor sus micrófonos y tiene la palabra defensora. Muchas gracias, presidenta. ¿Se me oye bien, cierto? Gracias, señorías. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y a todas los presentes en esta audiencia. Antes de comenzar, señoría, mi alegato de clausura propiamente tal, no quiero dejar pasar la oportunidad para señalar algo que me parece muy importante y que no deja de tener relación, según lo indicaré más adelante, con lo medular de mis alegaciones. Y es que en este caso estoy de acuerdo con lo que planteó la Fiscalía en su alegato de clausura el día lunes, en cuanto a que había sido, tal como lo señaló el señor fiscal en dicha oportunidad, el juicio de las omisiones. En efecto, señorías, se omitió, primero, el hecho de que, según lo acreditado por el propio Ministerio Público, con la incorporación del documento número 8 del auto de apertura, esto es el Decreto Supremo número 472, que emana del Ministerio del Interior, y que declara el estado de excepción constitucional de emergencia, el día de los hechos, el 20 de octubre del año 2019, efectivamente nos encontrábamos en un estado de excepción constitucional, en donde vivimos y vimos restringidos nuestros derechos, principalmente el de la libertad ambulatoria. Y sin embargo, las víctimas, haciendo caso omiso a los dictámenes de la autoridad, se encontraban en la calle, mirando lo que estaba ocurriendo, haciendo compras. El Ministerio Público además omite señalar y reprochar al adulto responsable, en este caso doña Maribel, el haber dejado que Michael Manrique Gerve, un joven sin licencia de conducir, maneje su vehículo, al que subió incluso a 9 personas, incluyendo su hija y sus sobrinos. El Ministerio Público también omite la sanción, multa o detención, incluso en el caso de ser correspondiente, del conductor del vehículo Chevrolet Sail naranjo, don Michael Manrique Gerve, precisamente por infringir nuevamente la ley y conducir sin la licencia profesional que lo habilita para ello. En cuarto lugar, se omite también en este juicio indicar que en ese vehículo Chevrolet Sail naranjo habían 9 pasajeros, entre ellos menores de edad, niños, quienes se expusieron todos imprudentemente al riesgo de sufrir un accidente, infringiendo también la normativa de la ley de tránsito en cuanto a la ocupación de un vehículo motorizado. Se omite en este juicio también, su señoría, reconocer que las víctimas no andaban comprando. Don Michael Espinosa Díaz y su abuelo Mario Díaz con su tío no andaban sapeando, como ellos dijeron. No andaban mirando qué es lo que estaba ocurriendo cerca de su domicilio. Andaban robando. Esto queda acreditado, su señoría, en los videos, las conductas de las víctimas en cuanto a su ingreso al outlet Style y a su salida del inmueble con especies.
Se ve, por ejemplo, esa actitud de las víctimas en la exposición del video de la NUE 51-72-703, en el video número 5, específicamente en la hora de reproducción 17 horas, 29 minutos, 36 segundos, en donde se ve, por ejemplo, a Michael Espinosa Díaz corriendo en dirección al outlet. A las 17 horas, 30 minutos, 12 segundos de reproducción, se ve a don Mario Díaz, el abuelo de Michael Espinosa Díaz, caminando en dirección al outlet. A las 17:32 y 20 segundos, es decir, 2 minutos aproximadamente del ingreso que hacen las víctimas supuestamente de este hecho al outlet Style, se ve a don Michael Espinosa Díaz, a su abuelo Mario Díaz y a su tío cruzando la calle Claudio Arrau desde el outlet Style con especies en sus manos, llevando en sus brazos una bolsa o elemento que no es propio de su vestir, según lo reconoció y lo indicó el testigo subprefecto Rodrigo Reyes Avilés. Este juicio de las omisiones se omite también seguir adelante con la investigación en causa RUC 19-011-320-11-5 del primer juzgado de garantía de Santiago por el delito de robo en lugar no habitado, considerando el fiscal en este caso que los hechos constitutivos de este delito eran falsos. Así lo indicó en su alegato de apertura, solicitando en definitiva el sobreseimiento definitivo de esa causa en virtud del artículo 250 letra A, es decir, considerando el señor fiscal que en este caso el hecho investigado no era constitutivo de delito. Omiten en definitiva también, señoría, reconocer que las víctimas evadieron e hicieron caso omiso a las advertencias y a los llamados policiales al momento de detenerse, entre otras varias omisiones. Entendemos entonces y concluimos, ¿cierto? Y estamos de acuerdo con el señor fiscal en que este juicio ha sido el juicio de las omisiones. ¿Por qué me parecía importante, su señoría, hacer presente esto al tribunal? Precisamente y particularmente porque el que el Ministerio Público incurra en estas omisiones solo trae como consecuencia que el órgano encargado de la persecución penal, al que lo rige el principio de objetividad, caiga en realizar una investigación absolutamente sesgada, dominada por una visión de túnel, lo que en definitiva y en concreto tiene directa incidencia en los resultados de la propia investigación. Y lo anterior, señoría, no es una afirmación al voleo, no es una sensación personal de esta defensa. Lo anterior ha quedado también acreditado y demostrado en el juicio, cuando ante la pregunta de esta defensora, tanto el subcomisario Rodrigo Reyes Avilés como doña Francisca Escobar Ponce, también funcionaria de la PDI, señalaron haber tenido únicamente a la vista para realizar su investigación los antecedentes de la carpeta investigativa entregada por el señor fiscal, sin tener acceso a los audios de la frecuencia de comando y control 2, que son importantes para entender el contexto de la situación, u otros elementos probatorios importantes para el esclarecimiento de los hechos de forma objetiva. En lo relativo a este punto, su señoría, me parece muy importante también recordar lo que señaló la PDI, doña Francisca Escobar Ponce, en cuanto a la consulta que le hago respecto al carabinero que a rostro descubierto aparece en las imágenes persiguiendo a don Michael Espinosa Díaz, y que según lo visto en los videos, realiza las mismas acciones que mi representado, las que ella, atribuyéndose las facultades de las que solo gozan sus señorías en este proceso, califica como apremios ilegítimos. Hago ver mi asombro a la funcionaria ante esta situación, al no tener sentado en el banquillo de acusados a una persona posiblemente identificable en los videos, cometiendo la misma acción que para la Fiscalía es constitutiva de un delito. Resulta que cuando le pregunto respecto a este punto, ella señala que no se había determinado la identidad de ese funcionario, porque según lo que reconoce y acepta, dicha acción no habría tenido importancia criminalística, siendo que a su juicio, como lo señalé anteriormente, señoría, el igual actuar de mi representado constituiría un delito de apremios ilegítimos. Son estas omisiones entonces, es este sesgo el que le permitió al fiscal y a los acusadores particulares presentar este caso en sus alegatos de apertura como un caso de violencia institucional, olvidándose absolutamente del origen de este concepto y de lo que en definitiva este concepto implica.
La violencia institucional, su señoría, que suele confundirse con el concepto que aplica Weber, ¿cierto?, del control social, se refiere más bien a una práctica aceptada e instaurada por las autoridades que no castiga la sistemática, común y reiterada violación a los derechos humanos, que se caracteriza además por el sinfín de impedimentos que sufren las víctimas al momento de querer acceder libremente a la justicia y a la protección y reparación de esas vulneraciones sufridas, lo que claramente en este caso no se da. Se utiliza por los acusadores, tanto públicos como particulares, el término de violencia institucional, y se aplica el protocolo de Estambul, tal como lo refirieron los peritos psicólogos que tuvimos la posibilidad de escuchar a lo largo de este juicio, en víctimas de la dictadura, por ejemplo. A eso se refiere el concepto de violencia institucional. La visión sesgada de la Fiscalía y en definitiva, su pretensión de armar este caso mucho más grande de lo que realmente fue, denota evidentemente lo que pretende el fiscal, demostrar en este caso una mayor gravedad en los hechos que al momento de las probanzas en el juicio oral no se pudieron dar por acreditados. Esta visión sesgada, señoría, y permítanme el coloquialismo, la vuelta de chaqueta que se da a la Fiscalía en relación a la imputación que en algún momento realizó a las víctimas es inaceptable, ya que tal como se señaló anteriormente, señoría, el efecto es falso, es falso que las víctimas hayan querido ir a comprar velas, es falso que hayan querido ir a cargar benzina, es falso que hayan querido ir a comprar carne, es falso que se pararon ante un tumulto de gente a ver qué es lo que estaba pasando. La Fiscalía entonces, en definitiva, señoría, obnubilada y absolutamente ansiosa por tramitar un caso de violencia institucional, pierde el norte de la investigación y la desorienta, lo que es gravísimo en un Estado de Derecho, en donde convenimos que el derecho penal es una aplicación sancionatoria de última ratio, entregándole entonces así el monopolio de la investigación criminal a profesionales del derecho, precisamente para no arriesgar sanciones que incluyan la libertad, o la privación más bien de libertad de un imputado o de una persona. Esto, señoría, me parecía importante señalarlo para que ustedes pudiesen también comprender desde dónde se tiene que analizar este caso. Este no es un caso que se nos haya presentado con una visión global, objetiva y general de los hechos. Insisto, es una visión sesgada, una visión de túnel, que dio como resultado ciertas preposiciones fácticas que al efecto, como lo voy a indicar a continuación, tampoco se pudieron ver probadas en el juicio. A modo un poco introductorio, su señoría, y para no ser lata tampoco en mi exposición, me gustaría hacer presente también las vulneraciones a los principios fundamentales y básicos del proceso penal que en este caso se están infringiendo. En ese sentido, y como les señalo, para no ser lata y repetitiva en mi exposición, me voy a adherir, señoría, y me voy a valer de los dichos proferidos ayer por doña Diana Correa en su alegato de clausura, solo en cuanto a este punto, en cuanto a las vulneraciones que ella detectó al vulnerar el principio de inocencia, al principio de congruencia y corroboración. Para estructurar el alegato, su señoría, y como la respuesta, o la pregunta más bien, que tiene que resolver su señoría, es en definitiva, ¿qué hechos se dieron por probados? Y si finalmente esos hechos son constitutivos o no de los delitos por los que acusa el Ministerio Público y los querellantes, para el orden del alegato voy a ir analizando hechos y derechos respecto de los delitos señalados en las acusaciones tanto fiscal como particulares. El primer delito, señorías, que se le imputa a mi representado es su participación como encubridor en 3 delitos de homicidio frustrado. En este punto, cabe señalar que pese a que en la descripción fáctica de la acusación y de todos los niveles acusatorios, no se menciona expresamente la acción desplegada por mi representado que configuraría su participación como encubridor de los 3 delitos de homicidio frustrado, lo cierto es que la pista se da en el acápite de la participación, no de la acusación fiscal, porque la acusación fiscal ni siquiera refiere el artículo 17 del Código Penal como uno de aquellos que implican, digamos, la participación de mi representado en el hecho.
sino que la acusación particular del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la parte donde señala la participación, se puede desprender que la participación de mi representado en esos delitos cabría dentro del artículo 17, número 2 del Código Penal, que como su señoría lo podrá corroborar después, en la parte acusatoria efectivamente se señala en la acusación del Instituto de Derechos Humanos. El Código Penal, su señoría, artículo 17, número 2, del encubrimiento. Son encubridores, señala ciertas circunstancias taxativas, dentro de las cuales se encuentra la número 2. Quien haya hecho o cometido, digamos, su acción de alguno de los modos siguientes. Número 2, ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del crimen o simple delito para impedir su descubrimiento. Según el profesor Echeverry, en su libro El Derecho Penal en la Justicia, la ocultación del cuerpo, que es lo que en definitiva pretende el encubrimiento en esta circunstancia, supone una conducta material, de colocar cosas también materiales en un sitio determinado donde sea difícil encontrarlas. Señala expresamente el profesor Echeverry que la simple mentira no es ocultación. A mayor abundamiento, como dice don Jean-Pierre Matus y doña María Cecilia Ramírez en su libro Manual de Derecho Penal, parte general, se trata de poner en lugares la cosa material donde no se pueda acceder fácilmente. Se trata de destruir o alterar para que pierdan su valor probatorio los rastros o huellas que deja el delito en el objeto material o cosa sobre la que recae el delito, en su lugar de realización o en su producto, los efectos o instrumentos de los medios utilizados para su ejecución. Nada de estas acciones, ninguna, ni de ocultamiento, ni de poner en lugar cosas donde no corresponde, ni mover las cosas materiales, ni ocultar los instrumentos, ninguna de las conductas descritas en el tipo penal fue desplegada por mi representado. Tanto es así que, a contrario sensu, lo que se logró probar en el juicio oral era que mi representado, en virtud de la orden de mando que le habían dado a través de la frecuencia 2, se hace cargo de este procedimiento en cuanto a recabar los antecedentes, a determinar qué es lo que había pasado, recabando la información de las personas que estuvieron en el sitio del suceso. Entrega el arma del señor Benavides, no la oculta. Señala lo que le señala el señor Benavides, no lo oculta. En ese orden de ideas, entonces, malamente, mi representado ha realizado una conducta de aquellas que requieran el encubrimiento de un homicidio frustrado, o de 3 en este caso. Sumado a lo anterior, señoría, debido a que la conducta del encubrimiento es accesoria, ¿cierto?, a la imputación del homicidio frustrado que se le imputa a don Diego Benavides, debo brevemente hacerme cargo, en definitiva, de lo que habría cometido el señor Benavides. Con respecto a este punto, señorías, también me voy a referir y me voy a adherir a lo señalado por doña Diana el día de ayer. En definitiva, no existe claridad y a lo largo del juicio no se logró probar, más allá de toda duda razonable, el hecho de que las balas que salieron del arma del subteniente en ese entonces Benavides hayan sido las que efectivamente hayan hayan provocado las lesiones en las víctimas. Sobre este punto, hacer presente que en un caso común de disparos, es requisito para la Fiscalía obtener 3 cosas por lo menos. Primero, las balas percutadas, vainillas, casquillos, que se caen en el lugar de los hechos. 2, efectivamente, que esas vainillas o esos casquillos coincidan con la bala percutada. Y en tercer lugar, incautar el arma percutada. En este caso, no se pudieron recoger las vainillas, no existen casquillos. Por lo tanto, no se puede determinar a ciencia cierta y más allá de toda duda razonable que las balas que impactaron en las víctimas efectivamente hayan sido las percutadas por don Diego Benavides. En este caso, en particular, queda clara esa situación porque incluso el señor fiscal reconoce y los funcionarios de la PDI reconocen haber concurrido al sitio del suceso mucho tiempo después de acaecidos los hechos, precisamente por la situación de alteración al orden público que se estaba dando.
Sumado a lo anterior, y más allá de que don Diego Benavides haya reconocido expresamente que percutó su arma de servicio en 3 oportunidades, debemos considerar que en relación a la prueba expuesta en el juicio referente a los videos de las cámaras pertenecientes sobre todo a la municipalidad, en donde se muestra a un tercer sujeto que habría participado también en el hecho, también funcionario de carabinero, se denota cierto por su casco, su traje de carabinero y que se salía en una motocicleta, no identificado, por supuesto, por la PDI, quien coetáneamente, al momento en que el señor Benavides apunta, también se encontraba de frente al auto, perdón, por detrás del auto. Y también en ese sentido, desenfunda su arma y apunta al vehículo. Además, tener presente, como lo señalé ya, señoría, lo referido ayer por doña Diana Correa, en cuanto a que los peritajes tampoco son concluyentes. Estas situaciones claramente permiten concluir que existe una duda razonable en cuanto a la autoría de don Diego Benavides como ejecutor de un delito de homicidio frustrado. Así las cosas, y entendiendo y haciendo nuestro el principio rector del derecho en cuanto a que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, existiendo la duda razonable con respecto a la autoría del homicidio, no cabe más que la absolución por ese hecho, y entonces, como la conducta de mi representado está estrechamente ligada con ello por ser accesoria, no cabe más tampoco que la absolución de don Juan José del Río Subelet como encubridor del triple homicidio frustrado acusado por la fiscal. En segundo lugar, su señoría se le imputa a mi representado un delito de apremios ilegítimos del 150 letra D del Código Penal en relación a los actos ejecutados en contra de don Michael Espinosa Díaz. En cuanto al sustrato fáctico, ¿qué es lo que se logró probar en el juicio? Para determinar cuáles son los hechos que podrían subsumirse, ¿cierto?, en la conducta descrita por el tipo penal del 150, letra D del Código Penal, tenemos los dichos de la víctima, don Michael Espinosa Díaz, quien adolece de un vicio de credibilidad importante. Esta defensa, al momento de hacer el ejercicio de la prueba sobre prueba, al preguntarle a la víctima si tenía o no antecedentes penales, si había participado o no antes de un proceso de detención, para que ella misma nos describiera si estos procesos de detención, por lo que él dice haber sufrido, eran comunes o no, la víctima niega, sin embargo quedando al descubierto que incluso no solo había sido detenido en oportunidades anteriores, sino que tenía una condena por un delito de robo con intimidación, que está cumpliendo actualmente. Sin perjuicio de los problemas de credibilidad que adolece la víctima, tenemos aquí también un problema de corroboración, ya que la única fuente de información que en definitiva puede dar crédito de la gravedad de las lesiones proferidas por mi representado es precisamente la declaración de la víctima. Declaración que la víctima que no se corrobora ni con un dato de atención de urgencia, ni con los videos. Porque también preguntado a los testigos de la policía de investigaciones al momento de exhibírsele los videos, ellos señalan que en los videos solo se ven imágenes. No se escuchan sonidos, no se denotan intenciones. Razón por la cual no pueden dar cuenta tampoco de si a raíz de la acción de mi representado se lesionó a la víctima y cuál habrían sido la gravedad de esas lesiones. Otro testigo que vino a declarar sobre este punto fue el abuelo de don Michael Espinosa Díaz, don Mario Díaz, quien después de referir lo que él habría visto en cuanto a los ataques sufridos por su nieto, señala algo muy particular. Señala que después de haber buscado a Michael durante toda la tarde, por todas las comisarías cercanas al lugar, logran encontrarlo, logran sacarlo de la comisaría, y resulta que se van caminando hasta su casa. Cuando esta defensora le pregunta a cuánta distancia se encontraba su hogar de la comisaría, dice que a 1 hora, señoría. A 1 hora. Una persona que dice haber sufrido torturas, apremios ilegítimos, violencia institucional, ¿es capaz de irse caminando 1 hora hasta su casa?
Me parece a mí, señoría, que eso vulnera absolutamente las máximas de la experiencia y está contra toda lógica. Una persona violentada, abusada por el Estado, lesionada gravemente, vulnerada en sus derechos humanos, responsable, sale de la comisaría, se va a hacer la constatación de lesiones y persigue a los funcionarios por esta constatación de lesiones. Los videos y fotografías, su señoría, como les comenté, dan cuenta del hecho, más no de la fuerza, ni de los resultados que esa acción tuvo. El contexto, además de la detención en este caso, es muy importante tener en consideración. El contexto del estallido social, de las cuestiones y situaciones anti-ley que estaban pasando en nuestro país en ese momento, el día de los hechos, no solo fue declarado por los acusados, quienes reconocieron haberse visto sobrepasados, ¿cierto?, por esta masa y hordas de gente que no tenía límites, que no se podía controlar. Esta masa de gente que no aportaba ni ayudaba a que los funcionarios policiales realizaran su trabajo. ¿Cuál es? El control del orden público. El problema de ello, su señoría, y el problema de este contexto, que como le digo, no solo se ve referido por los acusados, lo que es corroborado por, en este caso, la declaración de mi representado y las declaraciones de su conductor Sánchez y su acompañante, la cabo Casanova, en el sentido de lo que ven, de lo que perciben. Llegan al lugar ante un llamado de cooperación, se bajan del vehículo civil, ¿cierto?, donde andaban, practican la detención de estos sujetos, en primer lugar de un sujeto de poleras oscuras, a quien ven desde el outlet style correr hacia ellos, escapando de la fuerza policial. Le realizan el control de identidad, esta persona trata de zafar de ese control de identidad, trata de escapar, trata de huir, razón por la cual ellos realizan la fuerza necesaria para controlar físicamente al detenido. En segundo lugar, una segunda persona, quien mi representado señala haber visto corriendo, huyendo de un funcionario policial. Cuestión que, como le señalo, señoría, se ve corroborado en los videos y también en las fotografías que se captan a partir de esos videos. Este contexto da pie precisamente para determinar si, en ese contexto, la detención, las prácticas que realizaron mi representado y sus dos acompañantes con respecto a estos dos sujetos, es o no un exceso a la norma. A juicio de esta defensa, no. Y por eso en su alegato de apertura solicitó la absolución de mi representado por estos hechos. Y esa proposición fáctica que se logró dar cuenta en el juicio a través de los medios probatorios que ya indiqué, no vulneran en absoluto, la circular 1832 sobre el uso de la fuerza que presentó la propia Fiscalía como prueba. En dicha circular, señoría, el nivel 3 se llama de resistencia activa. Y el propio documento señala, existe una oposición directa al control policial que se manifiesta mediante intentos de evasión o resistencia física. Y pone un ejemplo en la circular. Cuando el controlado trata de huir del lugar o se resiste a su inmovilización. Caso en el que estamos. Presupuesto fáctico que se logró comprobar. No solamente con los videos, no solamente con la declaración de don Juan José del Río, de don Sergio Sánchez, de doña Vivian Casanova, sino que también con los dichos proferidos por los propios policías de investigaciones que realizan el análisis de estos videos. En ese contexto, la circular 1832 permite un nivel 3 de uso de la fuerza, denominado control físico, que se refiere a qué? A la aplicación de medios reactivos. Dice la circular, reducción del fiscalizado para doblegar su resistencia e inmovilizar. Entendiendo el contexto, el colapso institucional que vivía Carabineros, lo sobrepasado que se vieron en ese momento, los saqueos, los incendios, el miedo, el cansancio, la falta de equipo, la falta de colaboración, el que los detenidos en ese momento no estaban esposados, en el que el video que se muestra de esa detención muestra precisamente la conducta de los retenidos en cuanto a, pese a estar reducidos en el suelo,
El de polera negra intenta levantarse, hace un gesto. El de polera amarilla intenta tomar algo con sus manos, intenta huir. En ese sentido, entonces, la acción de mis representados, considerando además que ellos andaban de civil, mi representado no tenía en ese momento ningún elemento disuasivo, más allá de su fuerza física, que permitiera la retención de esos imputados, a los cuales con todo indicio, en el contexto en el que estamos, viéndolos huir de carabineros, efectivamente daba pie para un control de identidad en el artículo 85. Doña Vivian Casanova incluso señala en su declaración que don Juan José, al momento de la retención de estos detenidos, les pregunta si tienen su identificación, a lo que señalan que no, razón por la cual, como indica la norma, son trasladados a la comisaría para verificar su identidad. Cuestión que sucede siendo liberados, si se quiere decir, ¿cierto?, al momento de realizar efectivamente el control de identidad. Hay que además de esa situación diferenciar, señoría, las lesiones físicas o psíquicas, ¿cierto?, que puedan cometer los funcionarios policiales en el desempeño de sus funciones en contra de terceros sujetos civiles, en dos clases de ilícitos. Primero, aquellos delitos que se sustentan, ¿cierto?, en un especial ataque a la dignidad del ser humano, que lo degrada, que lo veja, entre las que encontramos tres ilícitos: la tortura, el más grave, los apremios ilegítimos, que se encuentran a la mitad, y las vejaciones injustas. Para la configuración de cualquiera de estos tres ilícitos, la doctrina, vuelvo a citar a Matus y Ramírez, así como la jurisprudencia, a modo ejemplar, señoría, el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Angol, RIT 64-2018, considerando 12º, ha señalado que el acto del funcionario debe tener una especial intencionalidad. ¿Cuál es? Atacar la integridad moral del sujeto. Por ejemplo, en el caso que les cité, del top de Angol, una funcionaria de aduana que introduce sus dedos a la fuerza en el ano de la víctima que transportaba droga en su cuerpo, con el objeto de que ella expulsara los ovoides. Esto también se da, ese sustrato fáctico que acabo de describir, se ve en la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, RIT 266 del 2021. En ese caso, el tribunal condena a la funcionaria de aduana por un delito de apremio ilegítimo. En el caso de Angol, señoría, el gendarme acusado en ese caso había realizado actos sexuales degradantes en contra de un interno privado de libertad de la cárcel de Angol, que consistían en manosearle el cuerpo en los genitales y efectuar movimientos pélvicos sobre sus glúteos, mientras se burlaba de él y mientras lo tenía esposado. En ese sustrato fáctico, el tribunal consideró que habían vulneraciones a los derechos humanos, que efectivamente se constituía un delito de apremios ilegítimos. Esa es la gravedad del hecho. Esa es la gravedad que el hecho tiene que involucrar para que un tribunal de este país decida que esos hechos se encuadran dentro de los apremios ilegítimos. ¿Por qué? Porque en ese caso efectivamente se está atacando a la integridad moral del sujeto, de manera intencional por parte del funcionario. Me parece a mí, señoría, que los sustratos fácticos de esas acusaciones con las que nos tocó conocer a lo largo del juicio oral no tienen relación alguna. No son analogables. No son en absoluto comparables. Sumado a ello, como los apremios ilegítimos igualmente son o están dentro del contexto, ¿cierto?, de las lesiones, de los delitos contra la integridad física, por supuesto que siguen siendo un delito de resultados. Resultados que se pueden verificar en la esfera física o psíquica, tal como lo señaló el señor fiscal. Pero en todo caso, en la esfera física o psíquica debe haber un resultado. En este caso, el Ministerio Público no pudo demostrar el daño físico. No pudo probar el daño físico.
ya que más allá, como le señalo, señoría, de los dichos de la víctima, no existió en este caso prueba documental o pericial, algún DAU, algún informe de un traumatólogo del Servicio Médico Legal que haya dado cuenta de los resultados lesivos en contra de don Michael Espinosa Díaz. En lo relativo al daño psicológico, que también pretendió probar el ente persecutor ante la falta del daño físico, aplicando, ¿cierto?, los test psicológicos con los protocolos de Estambul, lo cierto es que el perito Emilio Cartagena Gutiérrez, quien realizó el informe respectivo a Michael Espinosa Díaz, también ante la pregunta de esta defensa, reconoció, en definitiva, que él no estaba en condiciones de acreditar el daño emocional. Él solo determinaba cierta sintomatología, pero no podía concluir, en definitiva, que ese hecho y esa sintomatología tuvieran un resultado lesivo en lo emocional, porque eso lo debía determinar un psiquiatra, y él no tiene esa calidad. Él es psicólogo, no psiquiatra. Y por lo tanto, en ese peritaje tampoco es concluyente en cuanto a señalar que por la acción de mi representado, don Michael Espinosa Díaz sufrió un daño emocional. En ese orden de ideas, entonces, señoría, falta el resultado, falta comprobar ese resultado. En ese orden de ideas, lo que a mí me parece que sí se logró probar en el juicio, si que su señoría estimase que así fueron las cosas, ¿cierto?, es más bien lo constitutivo del delito contemplado y sancionado en el artículo 330 del Código de Justicia Militar, que por expreso mandato del artículo 6º del mismo Código de Justicia Militar es aplicable a Carabineros de Chile. El artículo 330 del Código de Justicia Militar reza lo siguiente: el militar que, con motivo de ejecutar alguna orden superior o en el ejercicio de sus funciones militares, empleare o hiciere emplear sin motivo racional violencias innecesarias para la ejecución de los actos que deba practicar. En este caso será castigado, número 4, con la prisión, con la pena de prisión en su grado máximo o presidio menor en su grado mínimo, si no le causare lesiones o si éstas fueran leves. Esta proposición jurídica, señoría, por supuesto, lo hago solo en el caso en que su señoría estimase que aquí sí se produjeron lesiones, que ese resultado sí se produjo. Como desconocemos la calificación de las lesiones, entonces podemos entender que se ocupan, ¿cierto?, o se subsumen en la figura residual de las lesiones leves. Sin perjuicio de considerar esta parte en lo principal, que la acción de mi representado ha estado amparada por el uso de la fuerza, ¿verdad?, que permite la circular 1832 de Carabineros de Chile, y por lo tanto ser absuelto también de este delito de apremios ilegítimos. Un tercer delito por el cual es acusado mi representado en carácter de reiterado es el delito de apremios ilegítimos, también del artículo 150 letra D, pero ahora en relación a las víctimas del vehículo Seil Naranjo, a los que supuestamente los funcionarios de Carabineros habían apremiado al momento de que el auto se detiene en la ruta 68 y los hacen descender del vehículo. Con respecto a esta situación, señoría, no hay prueba alguna rendida en juicio oral que pueda dar por corroborada los dichos de las víctimas. En este caso, señoría, es importante recalcar que la única fuente de información es la declaración de las supuestas víctimas. Supuestas víctimas que, por supuesto, al igual que Michael Espinosa Díaz, les afecta un vicio de credibilidad importante ante las omisiones que hice presentes al inicio de este alegato, en cuanto a que no son veraces en sus dichos. Además de ello, señoría, poniendo por supuesto en duda la credibilidad de estas víctimas como única fuente de imputación o de información, digamos, para la imputación del delito, los DAU que contamos en la carpeta investigativa y lo que se rindió como prueba en el juicio oral, dan cuenta de unas lesiones de menor gravedad a las que señalan las víctimas. Jonathan refiere patadas en la cabeza, y sin embargo,
En el dato de atención de urgencia refiere escoración y dolor a la palpación, de carácter leve. Doña Priscila también señala que las esquirlas del vidrio que explotaron al momento del disparo cayeron en sus ojos, pero no se lo hace presente al médico. O el médico al parecer no le habría tomado importancia al momento de ella comunicarle esto, porque en el DAU eso no queda constatado. En el dato de atención de urgencia, el facultativo médico que realiza el examen a doña Priscila constata efectivamente que ella tiene lesiones de carácter leve, también consistentes en hematomas, eritemas y dolor a la palpación. Si la fiscalía siguiera una sola línea, entonces quizás el facultativo médico también tendría que estar hoy en el banquillo de los acusados para actuar a la investigación. Quizás ante la información que doña Priscila le dijo, el facultativo médico no quiso poner que ella tenía lesiones en los ojos, porque si no, no se explica esta disociación entre la historia que cuentan las víctimas y los documentos que acreditan las lesiones. En ese orden de ideas, señoría, la única fuente de información que tenemos para dar por acreditado el presupuesto fáctico en esta imputación es muy débil. Documentos con testimonios contrapuestos, absolutamente contradictorios, y la falta de credibilidad de las víctimas, por supuesto, denota una exageración en el relato, y por lo tanto tampoco un resultado constatado propiamente tal. En ese orden de ideas, los hechos no se dan por probados a lo largo de la rendición de la prueba del juicio oral por parte de la Fiscalía. Obviamente hago míos los mismos argumentos que señalé anteriormente para desacreditar, cierto, la participación de mi representado en los apremios ilegítimos con respecto a don Michael Espinosa Díaz, en razón de que, aun cuando esta defensa entiende que dichas acciones por parte de los funcionarios no se propinaron, igualmente tampoco aquí existe un resultado que pretenda vejar, deshonrar, agredir moralmente a las víctimas. No se pudo, en definitiva, acreditar, más allá de toda duda razonable, que estos hechos hayan ocurrido. Espero que mis colegas, y entiendo que así lo harán, también se harán cargo de ello en sus alegaciones al momento de defender, cierto, la acusación activa de sus imputados. Si bien de forma activa mi representado no habría participado de estos hechos, no hay que desconocer que estamos en presencia de una norma modificada recientemente que supone la posición de garante del, en ese entonces, Mayor del Río, a cargo de este procedimiento, o el de mayor rango dentro de este procedimiento, al señalar el artículo 150D que igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello, o estando en posición de hacerlo. En definitiva, la norma pretende que don Juan José del Río hubiese podido evitar la comisión de estas supuestas agresiones. Pero como bien puede determinar su señoría del propio texto expreso de la norma, esta norma no puede transformarse en derecho penal de responsabilidad objetiva, en donde el superior responde solo por tener la calidad de mando. Es decir, el mayor Juan José del Río, en ese momento, al detentar la máxima autoridad, entonces debe responder como un autor objetivo de este delito. Sin embargo, el fiscal omite nuevamente u olvida que el mismo texto legal señala que el sujeto activo debe conocer de la ocurrencia de estas conductas. Y en este caso en particular, don Juan José no conoció de esas conductas. Todos los testigos, y esto queda de manifiesto, señalado por los acusados, todos quienes mencionan y reconocen que don Juan José del Río habría llegado a la intersección de Claudio Rabo con la ruta 68 3 a 5 minutos después de que el auto se detuvo. Es decir, en un momento posterior. En un momento posterior al que las personas descendieron del vehículo. Don Juan José del Río llega al lugar cuando los
ocupantes del vehículo ya se encontraban abajo, en el suelo, retenidos. Razón por la cual es imposible fácticamente que él haya conocido de la ocurrencia de los hechos y que entonces, conociendo de ellos, haya tenido la obligación, como autoridad, de hacer cesar esta conducta. También esto queda acreditado por los dichos de los funcionarios de la PDI, Reyes Avilés y Escobar Ponce, quienes indican que según los videos y los peritajes planimétricos a los que ellos hacen referencia en su informe, se habría encontrado un Juan José del Río a aproximadamente 400 metros del sitio de los disparos y por lo tanto a mayor distancia de la intersección entre las calles Claudio Arrau y la Ruta 68. 4 cuadras, 5 cuadras aproximadamente. Elemento cierto que no le permitía tampoco conocer de lo que estaba ocurriendo para hacer cesar la conducta propinada por su subalterno. En ese orden de ideas, entonces, señoría, es imposible exigir una conducta que fácticamente mi representado no podía cumplir. Él no podía hacer cesar esto, si damos por cierto las versiones de las víctimas. No podía hacer cesar esta situación, porque él no conocía de ella. Razón por la cual, en este caso, a juicio de esta defensa, mi representado también debe ser absuelto por esos delitos reiterados de apremios ilegítimos en ese contexto, en virtud del artículo 150 letra B. Su señoría, voy a terminar mi análisis y mi alegato de clausura refiriéndome a los últimos 2 delitos por los cuales mi representado, o 3 delitos por los cuales mi representado ha sido formalizado: la falsificación, la obstrucción y los daños. Pero me parece que, y le pido a su señoría, la posibilidad de hacer un receso, porque lo que queda es más o menos la mitad del alegato, entiendo, ya llevo casi 1 hora, y para el descanso mío y de todos, me parece hacer una pausa en este momento para que en la segunda parte, digamos, se entienda también con coherencia. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Unos 20 minutos, ¿les parece, magistrado Enrique, magistrado Escobar? Bien, vamos a hacer un receso de 20 minutos en sala, volvemos alrededor de las 10:30 de la mañana. Bien, Gracias, presidente. Gracias. Vamos entonces a reanudar la audiencia. Usted estaba, señora Negrete, yo pensé que se había reincorporado, pero ya está en la audiencia. Es el señor Martí, la señora Correa, quienes no se encuentran, y está actuando con delegación de poder entonces la abogada Negrete. Bien, vamos a retomar luego este breve receso para continuar escuchando la segunda parte del alegato de clausura de la defensa del acusado Juan José del Río. Como se lo hicimos presente, hablar de manera lenta, por favor, y pausada, y todos apaguen sus micrófonos para no interrumpir. Adelante, señora Ávila. Muchas gracias, presidenta. Bien, como había indicado, magistrados, señorías intervinientes, me falta hacerme cargo entonces en este momento de los otros 3 delitos por los cuales los acusadores, tanto fiscales como particulares, han incoado esta acusación en contra de mi representado. Dice relación con los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y su autoría en el delito de daños en contra de la motocicleta que portaba o manejaba en ese momento el subteniente Benavides. El presupuesto fáctico que tanto la Fiscalía como los acusadores particulares pretenden probar es el siguiente. En dicho lugar, don Juan José del Río conversó con el acusado Diego Benavides, quien le señaló que el vehículo no había hecho caso a la instrucción de detenerse y había retrocedido, y que en ese contexto había hecho uso de su arma de servicio y, en carácter de mayor y jefe operativo de la zona de intervención oeste, y todo esto en presencia de Omar Torres y Víctor Saavedra, le señala que los hechos ocurrieron como él les iba a señalar. Esto es, que el chofer del vehículo le tiró el auto encima al subteniente Benavides, le chocó la moto, cayó al piso
y ante el riesgo inminente para su vida hizo uso del arma de servicio, agregando que la moto debía estar dañada. En estas circunstancias, y atendido a lo señalado por el mayor del Río, los imputados Benavides, Torres y Saavedra falsifican instrumentos públicos, señalando, entre otras circunstancias, que la víctima Michael Manríquez le había tirado el auto encima al funcionario Benavides, le había chocado el auto y ante el peligro inminente para su vida hizo uso de su arma de servicio, todo lo cual es falso, alterando además el número de víctimas que se trasladaban en el vehículo. De esta proposición fáctica, que es la que pretenden los acusadores probar, a juicio de la defensa, no ha quedado acreditado dicho hecho. Señalan, de hecho, la propia Fiscalía, desde su alegato de apertura, reconoce que el señor Benavides había realizado un llamado o un comunicado por medio del cual alertaba a sus compañeros que le habían tirado el auto encima. Palabras textuales que ocupa el fiscal en su alegato de apertura. En la declaración incluso del propio señor Benavides, ante la pregunta del fiscal si había hecho o había dicho en el comunicado que le habían tirado el auto encima, don Diego Benavides en esa oportunidad señala que no recuerda las palabras específicas del comunicado, pero que dio cuenta de que lo habían intentado atropellar. Estas palabras textuales están tomadas, señoría, de la declaración de don Diego Benavides, que comenzó el día 5 de diciembre, en la pista 10 del auto de juicio oral, minutos 28:35 y 28:57. Esto es, en definitiva, corroborado por las propias pistas de audio que se constatan y pudimos escuchar a lo largo del juicio oral. Audio número 95, duración 11 segundos. Diego Benavides señala: me intentaron atropellar. Se identifica como Benavides y señala: me intentaron atropellar, efectué clave 25. Audio posterior, audio 99. Don Juan José le dice: Benavides, mantén la calma. Audio 100. Comando y control también le pide mantener la calma. Y comando y control señala que existe un sujeto herido que trató de atropellar a Benavides. Lo importante de los audios, señoría, es que, como el mismo señor Benavides reconoció en su declaración, estos audios por los cuales se comunicaban, o esta frecuencia por las cuales se comunicaban el día de los hechos de comando y control, la frecuencia 2, es la frecuencia en donde se unifican las comunicaciones de todas las comunas de Santiago, en donde incluso estaban conectados a dicha frecuencia el general y los altos mandos de la institución, es decir, todos los funcionarios policiales, desde el más alto al más bajo en rango de jerarquía, tenían posibilidad de escuchar este audio de frecuencia 2. Es por eso que en el audio número 100 que referí recién, es comando y control quien pide también mantener la calma a Benavides y señala, en base a lo que escuchó de Benavides, que en este caso había un menor herido que trataron de atropellar a Benavides. Esa era la información que no solo don Juan José del Río obtuvo de parte del señor Benavides. Esa es la información que también, su señoría, la pudo escuchar el alto mando de carabineros de la región metropolitana. Audio número 103. Benavides dice a comando y control que lo intentaron atropellar, confirma y corrobora la información recibida por don Juan José. Audio 108. Don Juan José dice que él informará a comando y control, pide restricción de las comunicaciones, pide a Benavides que mantenga la calma y dice, comillas, yo amplío a comando y control. El señor fiscal y los acusadores particulares trataron durante el juicio oral de hacer ver a su señoría que esta restricción de las comunicaciones que ordenaba el mayor del Río tenía la única finalidad de controlar la información que se estaba emitiendo para efectos de que él, inventando la historia que quería que dijera Benavides, iba a tener entonces el control de todo. Cuestión que no es efectiva, su señoría, tal como se demuestra al momento de seguir escuchando los audios.
En el audio 110, Cenco, por la frecuencia 2, dice, ordenemos las comunicaciones. Le ordenan al mayor Juan José del Río que ordene las comunicaciones. Era un hecho de tal gravedad el que toda la región metropolitana se había enterado de que el señor Benavides había sido intentado atropellar, que era fundamental dar la información certera al señor fiscal. Era fundamental ordenar las comunicaciones. Era fundamental determinar qué es lo que había pasado en realidad. Por eso, el propio Cenco, los propios altos mandos de la frecuencia y comando y control de la frecuencia 2, señalan en el audio 110 que se ordenen las comunicaciones. En el audio 114 se escucha un audio también de comando y control, informando esta situación a la región metropolitana, en donde informan, comillas, Benavides casi fue atropellado, usó arma de fuego, hay un 22, hay un menor por clave 44. Audio 125. Le preguntan a comando y control si hay, pregunta a comando y control si es que hay alguna claridad de cómo habría sucedido los hechos y cómo habrían recibido esa 25. Occidente 1, que es el mando de la frecuencia 2, pregunta a comando y control para que le informen cómo habían sucedido los hechos, en virtud de la información que había recibido del propio Benavides, que lo habían intentado atropellar. Audio número 127. Partimos en el 95, vamos en el 127. Don Juan José del Río recién informa que llega al lugar. Audio número 129. Juan José del Río informa que hay 3 lesionados por clave 25 y que fueron trasladados a urgencia por medios institucionales. Audio número 175. Le ordenan a J. Oscar 25, clave con la que se identifica mi representado, y le piden que se entreviste con 156 Benavides, clave que el propio Benavides reconoce es su seudónimo, digamos, ¿cierto? Su clave institucional. Entonces, audio 175, le ordenan a J. Oscar 25 y le piden que se entreviste con 156 Benavides, que le aclare bien la dinámica de los hechos y le aclare bien la dinámica del procedimiento para adoptarlo bien. Esa es una orden que emana del general, señoría. Y le piden a don Juan José del Río que cuando tenga todo claro, de inmediato, 45 a Santiago 3, que es en definitiva que llame por teléfono e informe qué es lo que había ocurrido. Audio 183. Ordenan los superiores a don Juan José del Río que haga un set fotográfico para que no hayan errores al momento de informar a la Fiscalía. Audio 184, don Juan José del Río informa que está el equipo sí y que ya les dijo y se está haciendo de inmediato el set fotográfico. ¿Qué es lo que da cuenta esta dinámica de los audios, señoría? Y la cronología que acabo de describir. Lo que refieren es que don Juan José del Río, así como toda la zona metropolitana, recibe la información que emana del propio subteniente Benavides, en donde señala que lo intentaron atropellar. ¿Por qué eso es fundamental para esta defensa? Determinar primero el momento en el que se escucha ese comunicado, según lo que refiere don Diego Benavides, inmediatamente después de haber percutado los disparos. Y en un segundo lugar, bueno, y eso por supuesto dice relación, ¿cierto?, con la comunicación inicial que recibió don Juan José del Río. Esa es la información que a él le llegó. Y por supuesto, en un segundo término, es importante determinar que esta fue la información recibida por don Juan José del Río en cuanto al sentido y al significado propio de la palabra atropellar. En definición de la Real Academia Española de la Lengua, la primera acepción que tiene la palabra atropellar es pasar precipitadamente por encima de alguien. Ese es el significado de la palabra atropellar. Cuando don Juan José del Río
don Diego Benavides le señala que lo intentaron atropellar, don Juan José del Río se representa, porque eso significa la palabra, que le trataron de pasar precipitadamente por encima. Se señala aquí que don Diego Benavides estaba en shock, estaba muy intranquilo. Tanto así que las declaraciones de don Omar Torres y don Víctor Saavedra señalan que lo contuvieron emocionalmente, que no pudieron tener una conversación más allá porque estaban en medio de un procedimiento, pero incluso señalan haberlo abrazado, haberlo cobijado por lo mal que se encontraba. Don Juan José del Río también señala en su declaración que al momento de llegar al lugar de los hechos ve a don Diego Benavides absolutamente descompuesto, alterado por la situación, sobre todo al enterarse que las personas lesionadas eran menores de edad, lo que corrobora también el propio Benavides. Es el propio acusado, Diego Benavides, quien señala que lo único que era capaz de proferir en esos momentos, debido al shock y al estado emocional en el que se encontraba, era que lo habían intentado atropellar. Lo habían intentado atropellar. Lo habían intentado atropellar. Esa es la información que incluso don Omar Torres, el encargado de darle la comunicación al fiscal de turno, Tufik Bufadel, indica. Don Omar Torres en su declaración señala que la información que se le da al fiscal, es la que emana de boca de don Diego Benavides. Lo intentaron atropellar. Intentaron pasar precipitadamente por encima de él. Esa dotación de contenido, si damos por cierto en este caso que don Juan José del Río ante esa comunicación le señala, comillas, no weón, te echaron el auto encima, te intentaron atropellar, te tiraron el auto encima, te caíste de la moto tuvo daños. Si logramos probar eso, pese a que hay versiones contrapuestas, las fuentes de información que señalan esto, que habría proferido don Juan José del Río, son Benavides, con una eventual ganancia secundaria clara, según la defensa, que postuló desde el principio de su alegato de apertura. Don Diego Benavides, cuando muestra estos hechos y decide declarar ante el fiscal, estaba privado de libertad hace más de 6 meses. Evidentemente, su ganancia secundaria era obtener nuevos antecedentes en la investigación que le permitieran exculparse de ciertos delitos y, por lo tanto, lograr su libertad. Una declaración bajo esas circunstancias es en donde don Diego Benavides devela este hecho, que él no había inventado esto, pese a que firma una declaración con estos dichos, sino que quien había proferido esta idea era don Juan José del Río. Tenía como testigos de esa conversación a don Omar Torres, a don Víctor Saavedra, quienes eran los encargados y los que en definitiva pudimos corroborar se encontraron cerca en esa conversación. Los 4, del Río, Benavides, Saavedra y Torres. Sin embargo, Omar Torres en su declaración no es conteste en esos detalles con la declaración de Saavedra y Benavides. Benavides y Saavedra claramente dicen lo que profirió el mayor del Río. Omar Torres no. Y al momento de ser consultado, señala solamente que ante esta dotación de contenido y dichos de don Juan José, él habría proferido supuestamente no mientan. Es un procedimiento importante, no mientan. Y entonces decide señalar la información que le había dado Benavides, que lo habían intentado atropellar. Esto es importante, señoría, precisamente para ver el sustrato doctrinario, dogmático, jurídico que tiene este problema. Porque como le digo, a juicio de esta defensa no se da por acreditado que don Juan José haya efectivamente proferido esos dichos debido a las declaraciones contradictorias de los testigos presenciales de esa información que podrían dar crédito y corroboración a la versión de Benavides. Sin embargo, si su señoría estimase que ese hecho se da por probado y que efectivamente don Juan José habría señalado que
el auto lo intentó atropellar a Benavides, que le chocó la moto, que le provocó daños, que él se cayó de la moto, que vio en peligro inminente su vida y que por eso disparó, ese hecho tampoco se encuadra, ni tampoco se subsume en los requisitos objetivos del tipo penal de la falsificación del instrumento público. En ese orden de ideas, señoría, el documento electrónico número 10, 38, 86, 462, que firmó don Juan José del Río en esta comunicación al OS1, no es un instrumento público. Es una mera comunicación que hace el funcionario de hechos importantes y de relevancia al departamento investigativo del OS1. No existe, señorías, ninguna interpretación validada en la doctrina nacional que interprete al alero del 1699 del Código Civil, que señala lo que es un instrumento público, que esta comunicación lo sea efectivamente. Porque de considerarlo así, señoría, estaríamos en el improbable caso, y al extremo ridículo, de que cualquier comunicación de un funcionario público sea un instrumento público. Una minuta, por ejemplo, que un fiscal envía al fiscal de sala para que éste lo lea, sería un instrumento público. Una comunicación que por correo electrónico realiza un juez de la República a otro, sería un instrumento público. Y sería entonces susceptible de ser objeto material de este delito de falsificación de instrumento público. En ese sentido, entonces, la participación activa de mi representado y su intervención directa en la redacción del ordinario documento electrónico de comunicación del OS1 no es objeto material del delito de falsificación de instrumento público. Ahora bien, cuestión distinta es el parte, las actas y las declaraciones, que sí podrían ser consideradas como instrumentos públicos si se considera y se toma bien la interpretación amplia que hace gran parte de la doctrina nacional. Sin embargo, en este caso, el criterio de imputación que aduce el Ministerio Público en la acusación y los acusadores particulares es aquella participación establecida como autor del 15 número 1 del Código Penal. Es decir, la conducta habría requerido que Juan José del Río hubiese tomado parte en el hecho de forma directa e inmediata, como lo reza el artículo 15 número 1 del Código Penal. Cuestión que en los hechos no ocurre. En este caso, no se ha dado cuenta con la prueba rendida en juicio de que mi representado haya tomado estas declaraciones, haya redactado las declaraciones o el parte, o haya firmado declaraciones, parte o actas. Nada de eso, ninguna incidencia directa e inmediata en el parte policial tuvo mi representado. Malamente entonces, señorías, podría ser autor del 15 número 1 respecto de la falsificación de este parte policial. Muy por el contrario, y de forma inexplicable, si hacemos fe del propio planteamiento del Ministerio Público, don Juan José del Río habría dado la instrucción, ¿cierto?, para que los funcionarios supuestamente declararan en este cierto sentido, para que con esa información se pudiese redactar el parte que justificara en definitiva el acto de disparar por parte de don Diego Benavides. En este caso entonces, señoría, la imputación sería como autor inductor, es decir, del 15 número 2 del Código Penal, no del número 1 como lo pretende la Fiscalía y los acusadores particulares. Por lo que, en este caso, también a juicio de esta defensa se debe absolver a don Juan José del Río por los delitos de falsificación de instrumento privado. No condenarlo, porque si sus señorías lo condenan, en este caso existiría una vulneración al principio de congruencia. El fiscal solicita autoría del 15 número 1, y en este caso no se dio. Otro problema que existe, señorías, en este caso para imputar y condenar a mi representado como autor del delito de falsificación de instrumento público es el bien jurídico protegido por el delito. Es pacífico, evidentemente, señalar que el delito de falsificación de instrumento público tiene como bien jurídico protegido la fe pública.
bien jurídico que en este caso no se afectó. Porque hasta donde yo entiendo, y todos fuimos testigos de esto a lo largo del juicio, la fe pública se mantuvo incólume. Tanto es así que se abrió un proceso investigativo con respecto al parte policial. Entonces, bien jurídico protegido, no vulnerado, no se cumplen los requisitos del tipo penal, absolución con respecto a este delito. El artículo 193, número 4 del Código Penal, que en definitiva es el que señala, ¿cierto?, y consagra el delito de falsificación de instrumento público, señala que la conducta se debe referir a faltar a la verdad en la narración de hechos sustanciales. En este caso, señorías, es importante para la interpretación del vocablo hechos sustanciales remitirse a la historia de la ley, una de las fuentes de interpretación de las normas. La historia de la ley precisamente deja fuera la alteración insignificante en cuanto a que aquellas no producen resultado alguno en el sentido del documento. Y por eso entonces, una alteración insignificante no puede ser causa bastante para condenar. Así lo señalan los legisladores del Código Penal en la sesión 151 de fecha 9 de junio de 1873. En este caso, señoría, es precisamente eso. Por eso a la defensa le interesa tanto que su señoría tome conocimiento del orden cronológico de los hechos y de la información que evacuó el propio subteniente Benavides. Información que llegó a don Juan José del Río, lo intentaron atropellar, intentaron pasar por encima precipitadamente de él. Señalar, o como dice el señor fiscal, dar contenido a esa palabra atropellar, indicando supuestamente cómo habrían sucedido los hechos, ¿es una alteración en los hechos sustanciales? ¿Es realmente una alteración de esa índole? ¿O es más bien con respecto al fondo y a la intención de la información una alteración insignificante de aquellas que propugna el legislador? ¿De aquellas que no producen resultado alguno en el sentido del documento? A juicio de esta defensa, señorías, por lo que se logró probar en el juicio, esa frase, si sus señorías estiman que efectivamente la profirió don Juan José del Río, es una frase que no produce resultado alguno en el sentido del documento y por lo tanto no puede ser causa bastante y suficiente para condenar. Razón por la cual la decisión de sus señorías con respecto a este presupuesto fáctico y a esta subsunción en el delito del 193 número 4 debe ser la absolución. Sumado a ello, señoría, y para hacer también una analogía entre casos que pueda ilustrar mejor al tribunal, existen aquí graves problemas de igualdad con respecto a la persecución penal del Estado. Para realizar este alegato de clausura, logramos catastrar por lo menos 5 causas, desde el año 2016 a la fecha, de casos en donde carabineros han sido acusados por este tipo de delitos. Esto es, en donde lo afirmado en los partes policiales, en las actas y en las declaraciones, tenía diferencia con lo que en realidad había ocurrido. Y sin embargo, mismo sustrato fáctico, en estos casos, el tribunal no consideró como constitutivo estos hechos de un delito de falsificación de instrumento público. A forma ejemplar, señoría, citar los 5 fallos. Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, RIT 343 del 2019. Juzgado de Garantía de Viña del Mar, RIT 12580 del 2019. Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó, RIT 97 del 2018. Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, un fallo muy reciente, RIT 351 del año 2022. Y he aquí el más impresionante. Tribunal Oral en lo Penal de Angol, caso Catrillanca, RIT 80 del año 2019. El tribunal
no consideró que en el caso Catrillanca esa alteración de hechos fuera falsificación de instrumento público. Razón por la cual, en este caso, ante la menor gravedad de sus hechos, entiende esta parte, y además de todo lo expuesto en cuanto a lo jurídico, mi representado debe ser absuelto también del delito de falsificación de instrumento público. Vamos ahora más o menos con el mismo sustrato fáctico a la imputación por obstrucción a la investigación. Para imputar este delito, sin querer meterme en los problemas concursales que esto podría traer, ¿no? Porque eso ya sería dilatar excesivamente el alegato de clausura. Sin embargo, el presupuesto fáctico del que se toma el Ministerio Público y los acusadores particulares para imputar a mi representado el delito de obstrucción a la investigación es más o menos el mismo que describí anteriormente en lo relativo al delito de falsificación de instrumento público. Es decir, hay un funcionario que dice que lo intentan atropellar, don Juan José del Río, no contento con esa explicación, y al parecer, para querer ayudarlo y justificar, ¿cierto?, que este procedimiento había estado bien hecho, señala que el auto lo chocó, se echó para atrás, lo chocó, le pegó la moto, él se cayó de la moto, propinó los disparos. El artículo 269 bis del Código Penal, en donde se contiene y sanciona el delito de obstrucción a la investigación, reza que el que, a sabiendas, obstaculice gravemente el esclarecimiento de un hecho punible o la determinación de sus responsables mediante la aportación de antecedentes falsos que condujeren al Ministerio Público a realizar u omitir actuaciones de la investigación, será sancionado y sigue con la penalidad. Los requisitos objetivos de este tipo penal: el que obstaculice gravemente. Es decir, es esencial para la configuración del delito la información que emana, supuestamente proferida por don Juan José del Río. Esa es la calidad que tiene que tener esta información: haber alterado gravemente o obstaculizado gravemente el esclarecimiento de un hecho punible. Sin embargo, a juicio de esta defensa, eso no se verifica en el juicio oral. La declaración de Omar Torres es fundamental en este punto, señoría. Don Omar Torres refiere que la información que se le da al fiscal de turno, lamentablemente no contamos con el fiscal de turno como testigo, pero la información que emana de don Omar Torres señala efectivamente que en este caso él habría señalado y habría informado al señor fiscal la información que salió de su subteniente Benavides. ¿Cuál es? Que lo intentaron atropellar. Y al parecer de esta defensa, esa información que se le realiza en esa oportunidad al ente persecutor no obstaculizó la investigación. Al contrario, dio pie para una formalización. Una formalización que una fiscal bastante más objetiva y con no esta visión de túnel sesgada logra determinar que hasta ese momento se trataba de un atentado contra la autoridad. Hechos que se tenían que investigar, por supuesto. Se formaliza, se abre un plazo de investigación para que los antecedentes sean recibidos. Y se pueda cambiar incluso la calificación jurídica que realiza en un principio el Ministerio Público. Pasa, en muchos casos. Sin embargo, el origen de la investigación no fue obstaculizado en ningún momento. Ni esta causa que se abre en contra de don Diego Benavides, Torres y Saavedra en un primer momento, ni tampoco obstaculiza la investigación de la causa que ya señalé anteriormente referente a las supuestas víctimas, autores del robo del lugar no habitado, y hasta ese momento del atentado contra la autoridad. El tipo, además, requiere o menciona el que a sabiendas. Clara expresión de exigencia de dolo directo, señoría, no de negligencia. Para cumplir entonces el elemento subjetivo del tipo penal,
se requiere dolo directo. Nada más. A sabiendas, dolo directo. En este caso, no se logró probar, más allá de toda duda razonable, que don Juan José haya tenido a sabiendas la intención de obstaculizar el proceso con sus supuestos dichos referidos. A lo más, es posible que su conducta haya sido negligente. Y esto sí se verificó en el juicio. ¿Cómo? Con la prueba aportada por esta defensa. En cuanto al resultado del sumario administrativo, que por estos mismos hechos se inició en contra del ese entonces mayor Juan José del Río Subelet. En el resultado de ese procedimiento sumario, se sanciona mínimamente con una amonestación a mi representado por su conducta negligente al momento de no haber tomado todas y cada una de las providencias y medidas necesarias para esclarecer de buena forma los hechos que habían sucedido. Es un actuar negligente, a lo más. No un actuar cometido a sabiendas. Y por lo tanto, en este caso, no se cumple con los elementos objetivos ni con los requisitos subjetivos del tipo penal. Y por lo tanto, mi representado debe ser absuelto también del delito de obstrucción a la investigación. Por último, y para finalizar, señoría, me queda hacerme cargo del delito de daños, por el cual también fue acusado mi representado y presentada demanda civil por parte del Consejo de Defensa del Estado. Fue difícil, al momento de estructurar el alegato de clausura, ver cómo me hacía cargo de este delito. Porque en efecto, en el sustrato fáctico de las acusaciones fiscales y particulares, tal como sucede en otros casos a los que he hecho referencia en este mismo alegato, no se señala la acción imputable a mi representado como aquella acción que pudiese configurar un delito de daños. No se señala. Le pegó con un palo, con las manos, con la cabeza, la botó, fue él, fueron los otros. No se sabe. Y no se pudo tampoco determinar eso al momento de la rendición de prueba en el juicio oral. Porque malamente y falazmente, el señor abogado del Consejo de Defensa del Estado refiere que en el juicio oral habría quedado probado que la moto a las 5 de la tarde no tenía daños, pero a las 10 de la noche, cuando se le muestra al funcionario Retamal que toma la declaración a Benavides, sí estaba dañada. ¿De eso fue objeto probanza en el juicio? ¿Eso fue lo que se dio por establecido? Quizás comparecimos a juicios distintos o en una etapa probatoria distinta con el señor del Consejo de Defensa del Estado, pero lo cierto es que lo que sí se logró probar en este caso es que la moto tenía daños de antes. ¿Y eso cómo se logró probar? Con la declaración del propio Benavides, quien señaló que su moto estaba dañada por hechos que habían sucedido el 18 y 19 de octubre, al haber sido objeto, ¿verdad?, de ataques por parte de otros manifestantes esos días en los que él trató de controlar la situación. Y por otros testigos, también funcionarios de Carabineros, que estaban presentes al momento de la toma de declaración, quienes corroboraron esa versión. Algunos dicen no haberse fijado particularmente en si la moto tenía o no tenía daños. Pero lo cierto es que no es efectivo que se logró probar que la moto no tenía daños a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche sí. En ese orden de ideas, señoría, ¿no ha quedado probado el presupuesto fáctico? No es posible, por una vulneración gravísima al principio de congruencia, que ustedes condenen a mis representados por un delito de daños, sin siquiera tener clara la participación o la acción que le imputan los acusadores, en este caso, a mi representado, como constitutivo de ese delito.
Por esa razón, solicito la absolución de mi representado por el delito de daños y el rechazo en todas sus partes de la demanda civil interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado por las consideraciones y circunstancias de hecho y derecho que ya referí. Con respecto a su señoría a las agravantes, por último y para finalizar mi alegato, que se invocan en la acusación, voy a hacer referencia solamente a las que dicen relación con los hechos, porque entiendo que el resto de atenuantes o agravantes que queramos discutir son para una eventual audiencia de 343 si es que esta la hay. Sin embargo, los acusadores, tanto fiscal como particulares, invocan 3 agravantes en este caso. La primera, 12 número 8 del Código Penal, prevalecerse del carácter público que tenga el culpable. Prevalecerse es un concepto que equivale a abusar, señorías. Esto es, servirse o aprovechar o valerse del carácter público para ejecutar el delito. En este caso, se refiere esta agravante o se invoca esta agravante en cuanto al delito de homicidio. Porque por supuesto sería ilógico que se invocara respecto de los otros delitos, como por ejemplo los apremios, la obstrucción, la falsificación, que ya tienen, en definitiva, el carácter de agravar la conducta precisamente por el funcionario y la calidad de funcionario que ostenta, en este caso, el sujeto activo del delito. Pero relativo al homicidio, en este caso, no tampoco se ha logrado probar que estos supuestos triple homicidios frustrados hayan pasado por prevalecerse del carácter público que tiene el culpable. Todos los funcionarios policiales que en ese minuto tomaron parte de este hecho estaban trabajando, estaban cumpliendo su función, como ustedes, como yo, el día de hoy. No aprovechándose de sus funciones para realizar ciertos actos, sino que realizando ciertos actos para lograr el control público, el control del orden público, que es en definitiva la misión que tiene Carabineros de Chile. Razón por la cual considera esta parte, en el caso improbable de que su señoría estimase que se dan por acreditados los hechos a lo largo del juicio y que más allá de toda duda razonable esos hechos son constitutivos de un delito de homicidio, a juicio de esta defensa no cabe agravar la conducta con la agravante del artículo 12 número 8, por lo ya referido anteriormente. Esta consideración y esta interpretación de la agravante del 12 número 8 también la realiza la jurisprudencia, señoría. La excelentísima Corte Suprema, en la sentencia Rol 30-170 del año 2017. Agravante del artículo 12 número 10 del Código Penal. También se invoca respecto de mi representado. Esto sí, respecto de los delitos de apremio ilegítimos. El artículo 12, número 10 del Código Penal reza: cometer con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia, el delito de que se trata. Lo más increíble de todo, señoría, es que esta agravante ha sido invocada por los mismos acusadores particulares que tenemos presentes el día de hoy en el juicio, para agravar la conducta de las supuestas víctimas de este hecho, que en otros casos han sido procesados y condenados incluso como autores de los delitos de robo en lugar no habitado, incendio, etc. Circunstancias, cierto, que se dieron en contexto del estallido social y circunstancias de las que se valieron efectivamente dichos autores de dichos delitos para cometer el incendio, el robo en lugar no habitado, etc. En este caso, en este caso, agravar la conducta de esos sujetos con esta agravante, por supuesto, dice relación y se entiende por parte del Ministerio Público
por la gravedad de cometer un delito en ese contexto de descontrol. Así las cosas, en opinión de esta defensa, no se puede aprovechar ahora el ente persecutor estatal de invocar esta agravante a quienes tratan de controlar el orden público. El Tribunal Oral de lo Penal de San Felipe, en la sentencia 68 del año 2021, cita al profesor Curi, señalando que el autor, con respecto a esta agravante, para que ella se configure en el acto, el autor debe conocer la situación infortunada, debe servirse de ella como ocasión para realizar el acto punible. Es decir, lo que realiza, por ejemplo, Michael Espinosa Díaz. Aprovechándose de la situación, según sus mismas palabras, va al outlet style. No así el carabinero que ejerce sus funciones ese día. Él no sale a la calle aprovechándose de esa situación. Él sale a la calle para controlar esa situación. En ese orden de ideas, señoría, la agravante o esta situación que describe la agravante debe ser aprovechada por el autor del delito, aprovechando estos momentos de angustias, de confusiones en la sociedad, producidos por la calamidad, la desgracia, etc. Los saqueos en el estallido, los saqueos después del terremoto. No la función de un carabinero que realiza su trabajo. A mayor abundamiento, en los mismos términos referidos, se refiere también la sentencia de la excelentísima Corte Suprema de este país, Rol 138-196 del año 2020. Por último, y para finalizar su señoría, nos debemos referir a la agravante del artículo 12, número 18 del Código Penal, que también es invocada por los acusadores en este caso. Esto es, ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por la dignidad, autoridad, edad o sexo mereciere el ofendido, o en su morada cuando él no haya provocado el suceso. Esta agravación, esta agravante que establece el legislador en el Código Penal, dice relación directa, señoría, con lo alegado por esta parte al inicio de este alegato de clausura, en cuanto a la naturaleza misma de los apremios ilegítimos. Para que se configure el delito de los apremios ilegítimos debe haber un menoscabo moral, una vulneración a la dignidad de la persona, hechos más o menos parecidos o relación de circunstancias más o menos parecidas a las que establece el artículo 12, número 18, que como ya lo referí en su oportunidad, no se vislumbra y no se logró probar por los acusadores durante el juicio oral. Ninguna víctima refirió que los supuestos apremios o las supuestas lesiones sufridas por ellos por parte de carabineros hayan sido en menoscabo de su sexo, edad, dignidad. Muy por el contrario, señoría, esta defensa estima, como lo señalé anteriormente, que todos los actos que se pudieron dar por acreditados en este caso, a lo largo del juicio oral, denotan el estricto cumplimiento del uso racional y proporcional de la fuerza que establece la circular pertinente de Carabineros de Chile. Y por lo tanto los actos no se ejecutaron con ofensa o desprecio al respeto por la dignidad, autoridad, edad o sexo del ofendido. Y por lo tanto, no puede ser condenado mi representado, ni tampoco agravada su conducta por la agravante considerada y establecida en el artículo 12, número 18 del Código Penal. Para finalizar, su señoría, me gustaría señalar que efectivamente en este caso hubo muchas contradicciones. Es muy difícil lograr conocer, más allá de la verdad jurídica, la verdad fáctica en un hecho como este, en donde han habido entre los funcionarios que participaron en el procedimiento incluso tantas contradicciones en sus declaraciones. Ni siquiera ellos, los testigos presenciales,
los funcionarios que participaron de este procedimiento son contestes en sus declaraciones. Y eso entonces no permite, impide al tribunal superar el estándar establecido en el 340 del Código Procesal Penal. En este caso, después de 35, creo, dijo hoy día la presidenta, jornadas de juicio oral, hay más dudas que certezas, como lo he podido demostrar a lo largo de mi alegato de clausura. Las certezas son mínimas. Sin perjuicio de ello, considero que las certezas y lo que se logró probar más allá de toda duda razonable, exculpa a mi representado de todas y cada una de las imputaciones que le hizo la Fiscalía y los acusadores particulares en este caso. Y en ese orden de ideas, tal como lo sostuve en mi alegato de apertura, mi representado debe ser absuelto por todos los cargos por los cuales ha sido acusado. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias a los demás intervinientes por haberme escuchado. Bien, muchas gracias, defensora. Damos por concluido entonces el alegato de clausura de la defensa del acusado Juan José del Río. Bien, siguiendo entonces el orden que hemos establecido, dadas las extensiones de las alegaciones de cada uno de los intervinientes en sus alegatos de clausura, quedamos entonces que para el lunes 30 a las 9 de la mañana nos reuniremos para escuchar los alegatos de clausura de la defensa de los acusados Torres y Sánchez. Imagino que lo hará usted, señora defensora Negrete. Y también la clausura de la defensa del acusado Víctor Saavedra, que imagino lo hará el señor Martí. Para continuar el día martes 31 con la clausura del defensor, no sé si será el señor Inostroza o don Marco Aguilar, pero por los acusados Araya y Casanova. Bien, entonces día lunes, señora Negrete, señor Martí, día martes, señor Aguilar o Inostroza. Bien, ¿alguna petición que resolver previo? Señora Ávila. Sí, Señora Ávila y Consejo de ahí. Gracias, magistrado. Solamente en la eventualidad de que se desarrollen réplicas por parte de los intervinientes, ¿se sabe ya estimadamente qué día quedarían? ¿Si sería el mismo martes al concluir los alegatos de clausura? Yo creo que el lunes vamos a estar en condiciones de informarles ellos, ¿ya? Okay. Porque también nosotros tenemos que organizar acá el tema de los tiempos necesarios. La próxima semana, lamentablemente, además tenemos toda la semana audiencias en la tarde, a partir de las 2 de la tarde, 2 o 3 días creo que comenzamos esa hora. Entonces ya se nos acorta bastante la jornada para nosotros también poder reunirnos después de cada una de las alegaciones que ustedes efectúan. Bien, así que el día lunes vamos a retomar a las 9 de la mañana. Señor González. No, era lo mismo, señoría, como usted me había dicho el martes, que hoy día viernes ya iba a tener alguna respuesta, pero no importa, quedamos para el lunes, no se preocupe. Era lo Para el mismo. lunes sí, pero hay tiempo, de todas maneras la idea es ya ir finiquitando, digamos, probablemente para las réplicas se les dé un tiempo más acotado. Evidentemente para las clausuras era mucho más lo que ustedes tenían que abarcar, pero para las réplicas es muy probable que se les dé un tiempo acotado y probablemente igualitario a cada uno de ustedes. Bien, perfecto. Entonces, no viendo nada más, sesionamos el día lunes 30 de enero a las 9 de la mañana. Que tengamos buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente.